Muy buenos días, mi nombre es Arturo Mendoza Larios y el día de hoy es para nosotros un placer compartirles nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra sabiduría en las cámaras térmicas. Vamos a ver en lo mayor posible un caso práctico. Espero que se entienda lo mejor posible este caso práctico. Entonces, lo primero que vamos a ver es dónde se encuentra esta información. Como tú sabes, toda la información que compartimos en nuestros webinars se encuentra en nuestra página. Nos vamos a nuestra página inicial, atdm.com.mx, nos vamos al centro de diseño. En el centro de diseño vamos a irnos a cámaras de seguridad. Dentro de cámaras de seguridad tenemos cámaras térmicas y dentro de cámaras térmicas vamos a ver el número 4, que es el caso práctico, y aquí van a encontrar la información. Entonces, pues vamos a ver el caso práctico de las cámaras térmicas. Lo primero es que la cámara térmica tiene dos lentes. Es un lente óptico. El que nosotros recomendamos siempre es el de 90 grados para que tengas una amplitud de las personas que van pasando y las veas ópticamente, ¿verdad? O sea, las podamos reconocer. Y luego lo otro es el lente térmico. El lente térmico hay de 45 grados, de 35, de 25. Nosotros usamos normalmente el de 45, es el que recomendamos para que tengamos más ancho y más vista. Entonces, dentro de estas cámaras térmicas, lo que creamos es una ventana. Podemos crear hasta 20 ventanas y dentro de esas ventanas podemos crear hasta 20. Normalmente dependerá del caso, creamos 2 o 3 ventanas. Y el objetivo dentro de estas ventanas, como es para personas, es que creemos una ventana donde solamente se ve la cara. Lógico que cada una de las personas mide diferente, entonces tenemos que crear una ventana más o menos del pecho hacia arriba de la cabeza, en la media de las personas, ¿verdad? De las personas bajitas y de las personas altas. Entonces, esto nos va a permitir que nos que estemos midiendo la temperatura de esa persona en esa ventana. Es muy importante. Estamos midiendo aquí, como puedes ver, en esa ventana estamos midiendo la temperatura de la persona. Entonces, eso es lo que vamos a estar midiendo. Y todo aquello que se vea ahí dentro de esa ventana, ¿verdad? No solo si dentro de esa ventana se presenta una bolsa, pues también se le va a ver. Bueno, entonces ahí está esto. Que nosotros usamos las cámaras térmicas Movotix, usamos solamente Movotix, son una marca muy buena, es una marca alemana y es una marca muy buena. Entonces nos va a permitir registrar las personas y los objetos, visualización de las diferencias de temperatura hasta 0.1 grados, alarmas por exceso déficit en los rangos de temperatura. Entonces aquí cuando alarmemos, cuando tengamos una temperatura superior de 38 a 41, que es lo que vamos a estar midiendo en las personas. No nos interesan las temperaturas menores de 38 ni las temperaturas superiores de 41, ¿verdad? Si ya una persona trae entre 38 y 41, eso es lo que nos interesa ver. Entonces vamos a estar midiendo entre 38 grados y 41. Y cuando una persona pase y en el rostro detectemos en el cuadro que tenemos, en la ventana que tenemos, entre 38 y 41, nos va a alarmar, si así la configuramos para alarmarla, nos va a alarmar uno auditivamente. Podemos poner una alarma auditiva. La cámara tiene una bocina y a través de la cámara
se emite una alarma, se puede emitir una alarma cuando la configuremos así. 2, se emite una alarma visual que alarma visualmente y después manda una señal, eh, genera en ese momento, se genera la señal y ese evento se almacena en la cámara. Ese evento se almacena ahí en la cámara unos segundos antes y unos segundos después, dependiendo de cómo la configuremos. Y también dependiendo de cómo la configuremos, podemos mandarle correos electrónicos a quien sea con el evento. Entonces, de esa forma vamos a estar viendo. Entonces, aquí estamos viendo la activación de los eventos, de la alarma, el mensaje de red por el correo electrónico, la medición a través de las ventanas especiales. Ya dijimos las ventanas. Es muy importante que escojamos, ahorita vamos a ver esa parte, pero la logística de cómo pasa la gente y el paso que deben de llegar cambian drásticamente. No puedes seguir entrando como ahorita está. La tecnología te permite medir la temperatura, pero la persona que está ahí, pues se va a hacer bolas, ¿verdad? Se vuelve loca porque la gente va entrando y no alcanza a ver tan rápidamente. La cámara sí alcanza a detectar, alarmar, etcétera, hacer todo, pero la persona que esté ahí no tiene esa capacidad, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estar con las ventanas, vamos a estar creando y es muy importante que veamos ahí la logística. Y luego el rango de la temperatura de -40 hasta 550 es lo que es capaz. En este caso, pues nada más nos interesa medir entre 38 y 41 grados. Entonces, hasta ahí vamos bien. Las cámaras térmicas las podemos usar para muchas cosas, para protección perimetral, para ver en la noche, para monitoreo de máquinas y equipos, para transporte público. En este caso estamos utilizando para medir temperatura de las personas, ¿verdad? Algo muy importante, cuando decimos medir la temperatura de las personas, estamos diciendo que es una forma de medir masivamente la temperatura de las personas no intrusiva. No intrusiva es que no tenemos a una persona físicamente que extiende con su mano y con su mano se la extiende a su frente, a su cara y le toma la temperatura, ¿verdad? Recordemos que esta persona que tome la temperatura, pues primero puede ser ella puede ser receptora de aquellas personas que puedan tener el COVID-19. ¿Por qué? Porque pues está recibiendo, no sé, a 100, 1000, 10,000 personas al día. Entonces ella puede ser la primera víctima de las personas que le están midiendo la temperatura. Y lo segundo, ella se puede convertir en el transmisor, porque una vez que ya la recibe de todas las personas que está recibiendo, puede transmitirlo. Entonces, de esta forma vamos a estar poniendo la cámara más o menos a una altura de 2 metros a 2,50, dependiendo del lugar, y a una distancia de 2,50 a 3 metros de donde pasan las personas, del punto donde pasan, el punto de referencia donde va a pasar la persona. Y de esta forma, la persona que esté monitoreando la entrada y la salida, pues no se va a exponer. Una, no se va a exponer a contagiar el COVID-19 y dos, a contagiar a los otros porque está a una distancia de que mantengamos la sana distancia arriba de 1,5 metros, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar, eso es algo muy importante, estamos midiendo la temperatura de esa persona y de esa ventana. Todo lo que veamos en esa ventana, todo lo que veamos en esa ventana es lo que va a estar midiendo. Si en esa ventana nada más está de nuestro pecho a nuestra cara, ahí vamos a estar midiendo la temperatura, pero si por alguna razón le ponemos enfrente una copa de café, pues va a estar midiendo y es un termo que emite calor, pues vamos a estar también midiendo
la temperatura, y si no está en el rango de 38 a 41 grados, no nos va a alarmar, pero si está en ese rango, ese objeto de 38 a 41, pues nos va a alarmar y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante que cuando la persona se presente en esa ventana, pues solamente sea del pecho hacia su cara y estemos tomando eso. Y que en la parte de atrás no haya nada ni nadie, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos la ventana del pecho, un cuadro del pecho a nuestra cabeza y es un cuadro, un rectángulo, y por nuestros hombros en la parte de atrás puede estar detectando en la parte de atrás hasta el fondo cualquier objeto que tenga una temperatura entre 38 y 41 y como consecuencia nos va a alarmar. Entonces es importante que en la parte de atrás de esta ventana solamente se presente la persona y en la parte de atrás no esté nadie. Ahorita vamos a ver, tratar de que tú lo visualices mucho mejor. Entonces, por favor, si tienes alguna pregunta, no dudas no dudes en hacérnosla, ya sea que la contestemos ahorita o ya sea al término, ¿verdad? Bueno, las amenazas potenciales que tenemos son pues ser infectados, viajeros de otro país, aunque ya ahorita pues ya llegó y ya está aquí entre nosotros el COVID-19, grupo de personas no evaluadas, situaciones de cuarentena, pérdida de ingresos, problemas de aseguranzas, pérdidas de vida humana en las empresas, pues que cierren la empresa, que en plantas de manufactura, pues que no produzcan en la planta, que la cierren. Entonces, y lo más importante es que nos podamos contagiar nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, lo primero es que si tenemos este, eh, tantita temperatura, más vale que en nuestra casa tengamos nuestro termómetro y tomemos nuestra temperatura. Si nos sintamos mal, no nos expongamos nosotros mismos y expongamos a otras personas. Tomemos nuestra temperatura y luego ya, pues ya salgamos, ¿verdad? Y en el lugar de nuestro trabajo, que es o en los centros comerciales o en metros o en aeropuertos, pues ya esta tecnología nos va a permitir que confirmemos que las personas que estén entrando aquí eh, traen síntomas de temperatura. El hecho que traigas temperatura no significa que te mida la temperatura, no significa que traigas temperatura, ¿verdad? Simplemente tu cuerpo, por ejemplo, el cuerpo trae sales y corres y se incrementa la temperatura por correr, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Eh, y eso no significa que traigas temperatura. Te dio por mucho tiempo el sol y no significa que traigas temperatura. Y si traes temperatura, suponte que traes 37.5, no significa, significa que estás enfermo, pero no significa que traigas COVID-19, ¿verdad? Esa valoración la tiene que ser un médico, una persona especialista que te diga, pues traes temperatura. Entonces, la cámara toma la temperatura, vas a traer arriba de 38, entre 38 y 41, y la persona, pues ya te dice, oye, traes temperatura, ve con tu médico, ¿verdad? Hasta ahí llega, no te está diciendo si estás enfermo ni estás nada, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver un video y primero lo voy a pasar todo de jalón. Este es el caso práctico y lo voy a pasar todo de jalón y posteriormente lo vamos a ir valorando parte por parte para que vayamos entendiendo la logística de la medición de la temperatura para que quede claramente lo que hemos ahorita compartido y ahorita lo podamos ver visualmente.
En este video hemos simulado en lo más posible el caso práctico. Entonces, ahorita aquí voy a ir diciendo parte por parte. Bueno, entonces lo primero esta es la entrada de la empresa. Entonces, en esta entrada, acá afuera, pues ya está el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí en esta entrada es importante que no lo pongamos, las cámaras no las pongamos inmediatamente a la entrada, porque las personas, dependiendo de la ciudad donde vivan, puede ser un lugar templado o un lugar con calor y de donde vengan. Entonces tenemos que tener, digamos, como un buffer para que las personas tomen la temperatura normal corporal. Si están por el lado de afuera, ¿verdad? Estas son las ventanas, digo, las puertas de afuera. Las personas está haciendo mucho calor y les está pegando en su cara el sol, ¿verdad? Entonces, pues su cara pues va a incrementarse a una temperatura superior de 38 grados, ¿verdad? Y eso nos lo va a detectar la cámara. La cámara nos va a detectar la temperatura de la persona de la superficie, no dentro de las axilas. Normalmente cuando medimos nuestra temperatura ponemos el termómetro y lo medimos en la axila y ahí es donde estamos midiendo nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Es como lo hacemos. En este caso, la cámara térmica mide la temperatura de la superficie, de toda la superficie de esa ventana que estamos midiendo. Entonces, si una persona cuando pasa estuvo anteriormente expuesta a el sol, pues va a pasar por la cámara y nos va a dar que tiene una temperatura entre 38 y 41 grados, ¿verdad? Por ejemplo, personas que no tienen cabello, que son calvas, la cabeza se les, dependiendo de dónde vivan, por supuesto, pero la cabeza se les calienta arriba de 38, ¿verdad? O sea, se calienta muchísimo la piel de la cabeza, ¿verdad? Porque no tienen, el cabello realmente eh, protege mucho contra los rayos del sol. Entonces, tenemos que tener un buffer, llamémosle así, donde la persona tome su temperatura normal. Entonces, aquí en este caso tenemos este cuarto donde las personas toman su buffer y también se ponen su sanitizante, su líquido sanitizante y se ponen su máscara, ¿verdad? Para entrar a la empresa, ¿verdad? Aquí podemos seguir viendo. Muy importante, aquí tenemos señalización digital. Es muy importante que pongamos señalización digital. Es muy importante que le estemos informando a nuestra gente todas las medidas que estamos tomando para la protección de su salud y de sus compañeros y de todos los que están entrando a este lugar de trabajo, a esta estación de metro, a este aeropuerto. Entonces, es muy importante que utilicemos señalización digital, ya sea que pongamos un monitor, un video wall. Aquí en este caso pusimos un video wall de 4x2 y donde estamos diciéndole todas las indicaciones que deben de seguir y todo lo que está haciendo la empresa para mantener el lugar trabajando y mantener todo lo que es la sana distancia, la medición de la temperatura, que la gente se sienta confortable yendo a este lugar de trabajo o a estas oficinas o a este edificio, va a depender, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que pongamos señalización. Hay que estar informando, informando, informando. Dicen que en tiempos de cambio es cuando más debemos de estar informando a las personas, al personal. Entonces tenemos que estar informando, informando, informando. Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí es la señalización digital. Si se fijan aquí, en este caso tienen el sanitizante, las máscaras, la máscara que traían ellos, aquí la tiramos y también al mismo tiempo es un lugar de que
nos refrescamos, ¿verdad? Que tomamos la temperatura normal, ¿verdad? Es un buffer donde tomamos la temperatura normal. Aquí tenemos el aire acondicionado y entonces tenemos unos 10 metros que tomamos la temperatura normal. Eso es muy importante. Entre más lejos la cámara esté de la entrada, más precisa va a ser la medición en el sentido de que se van a enfriar los zapatos, se van a enfriar las bolsas, se va a enfriar el pelo y entonces se va a enfriar también la cara, el antebrazo. Por ejemplo, las personas que no traen camisa larga, se calienta mucho el antebrazo, todo desde la muñeca hasta la axila. El antebrazo, si estuvo expuesto al sol, se, le, se, se calienta mucho, muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces son todas estas consideraciones importantes que tenemos que tener cuando estemos diseñando en dónde vamos a poner la cámara térmica. Entonces aquí ya tenemos esto. Y entonces ya tenemos este buffer de enfriamiento. No es de enfriamiento en el sentido, sino de que tomen la temperatura de ellos, ¿verdad? La temperatura normal de ellos y que los objetos también tomen una temperatura del medio ambiente. Entonces, tenemos un lugar de enfriamiento de la temperatura normal, tomamos nuestro sanitizante, nos tiramos la mascarilla que traíamos, ponemos la mascarilla nueva y le informamos a través de señalización digital, de video walls, de monitores, le informamos eh, todo lo que estamos haciendo para proteger la salud de él y de todos sus compañeros. Aquí estamos marcando que las personas marquen físicamente, tenemos que tener indicadores ahí en la entrada que estén marcando el 1.5, ¿verdad? Esa es la distancia que aquí en México hemos establecido. En otros países han establecido una distancia de 1.8 metros, de 2 metros. Entonces es importante que físicamente mostremos el camino a seguir y las distancias para que tengamos una visión. Decimos 1.5 metros y la realidad es que no tenemos una percepción clara de la distancia, ¿verdad? Entonces hay que marcar la distancia social de 1.5 metros. Y aquí ya entonces vamos de la entrada y ya tenemos este espacio de buffer y ya vamos a entrar a nuestro siguiente cuarto. Aquí vemos, aquí tenemos nuestro siguiente cuarto. Aquí desde la entrada hasta aquí hay como 10 metros. La gente entre que sanitiza las manos, se pone la mascarilla, tira la mascarilla que trae, pone la mascarilla que trae y camina, ¿verdad? Manteniendo las distancias, más o menos puede pasar entre 1 minuto y 2 minutos dependiendo del lugar, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que las personas se enfríen porque ya están entrando, que se enfríen y agarren su temperatura normal. Entonces ya aquí ya agarraron la temperatura normal, ¿verdad? Ya se enfriaron. Aquí tenemos la persona que está entrando, entra por la persona. Aquí no estamos que se quita la máscara, tira su máscara, se pone, ¿verdad? Simplemente la estamos dejando pasar tal cual, ¿verdad? Pero ahí se toma su tiempo la persona. Aquí en este periodo de tiempo la persona ve los anuncios que tenemos en la señalización digital, en este caso en nuestro video wall de 4x2, y ya tiró su mascarilla, se sanitizó sus manos, se puso la nueva mascarilla y ya se dirige al, al nuevo. Entonces aquí ya pasa, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos la distancia. En este caso la tenemos de esa puerta que vimos ahorita de la entrada, más o menos la tenemos como a 7, no, como a unos 10 metros, yo creo. Este salón mide como unos 14 metros de largo. Tenemos primero 10 metros y aquí mide unos 14 metros y como a los 10 metros tenemos la cámara.
a una altura del lente al suelo de 2.43 y entonces está así. Aquí es donde la persona que está monitoreando, aquí tenemos un monitor y aquí es donde se alarma visualmente. Aquí, si una persona se alarma, entonces aquí vamos a tener, se va a alarmar, se va a poner en rojo la ventana alrededor de, y aquí se va a ver la superficie del cuerpo que tiene acá la temperatura entre 38 grados y 41 grados. Y auditivamente, aquí auditivamente, pues lo estamos escuchando aquí en nuestra cámara. La cámara aquí tiene una bocina y si se genera, pues ahí va, si se genera una alarma, entonces aquí si así lo configuramos, se genera una alarma auditiva, se genera una alarma visual, mandamos un correo electrónico con el evento y, y se almacena el evento en la cámara. Aquí la persona ya va a entrar, aquí podemos ver el buffer de enfriamiento y donde hace toda la parte de sanitización y donde le estamos informando a la gente. Y entonces, digamos que esta es la vista de la persona. Entonces, aquí lo que hicimos para que pase la gente ágilmente es que creamos dos ventanas. Creamos dos ventanas laterales, la de la izquierda y la de la derecha. Si tú te pones desde tus ojos, desde la vista de la cámara térmica de 45 grados, trata de visualizarlo, y tenemos dos ventanas, la ventana izquierda y la ventana derecha. Entonces lo que hacemos es que creamos una ventana que no es ventana, pero es por la ventana por donde pasa la gente. Y esta ventana es la que tenemos aquí, la del centro. Por el centro no estamos midiendo nada, no estamos creando ventana. Entonces, las personas entran y luego se dirigen por el pasillo del medio, ¿verdad? Tenemos, digamos, un pasillo del medio por donde no tenemos, no estamos tomando a través de las ventanas, no estamos tomando medición. Entonces, todo ese espacio es un espacio que no tenemos nada de ventana. Entonces, la persona camina por aquí, por el medio, y hasta que llega casi a la cámara. Y en ese momento se mueve a la derecha o a la izquierda y le aparece a la ventana, ¿verdad? Por el medio no estamos tomando temperatura y al término del pasillo se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha y en ese momento que se mueve hacia la izquierda se aparece de pecho hacia arriba en la ventana y ahí es donde estamos tomando, digamos, la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, estaríamos tomando toda la temperatura desde los zapatos, desde sus bolsos, de su comida, desde su café, de todos los objetos que él pueda traer como persona. Y eso nos va a dar muchas alarmas y no nos interesa la temperatura de nada. Si el objeto lógico mide entre 38 y 41 grados, entonces tenemos que crear el pasillo, aquí está el pasillo, donde en este pasillo del centro, así lo diseñamos con el cliente y por eso es tan importante que nos mandes planos, videos, fotografías, que lo platiquemos para ver la logística, porque de otra forma vamos a tener problemas cuando ya estemos ahí implementándolo. Y entonces, en este caso, creamos en el centro una vista que no estamos tomando la temperatura. Las personas entran por el centro, al término del pasillo se ponen, dan un paso hacia la izquierda, un paso a la derecha, un segundo
los ve la cámara del pecho para arriba y atrás de esta ventana no hay nadie porque todo el mundo está entrando por el centro y de esa forma vamos a tener una excelente medición de las personas. Entonces vamos a ver aquí, continuar con el ejemplo de cómo se va moviendo la persona. Si se fijas, aquí ya tomó el centro. En esta parte del centro no estamos tomando medición. Aquí se, aquí se llega al término de, llamémosle así, del pasillo, se mueve a la derecha y voltea a ver a la cámara y el lente de 45 grados, creamos ahí una ventanita que es la ventana de su pecho a su cabeza, lógico, dependiendo de la temperatura, de la altura promedio de las personas, ¿verdad? Entonces creamos la ventana y aproximadamente a una distancia de 2 metros, ahí hace un alto. Llega por el pasillo del medio, termina el pasillo, se da a la derecha o se da hacia la izquierda, se presenta hacia la ventana y en ese momento la ventana le está tomando la temperatura a la persona y ahí nada más estamos tomando la temperatura del pecho hacia arriba y entonces en ese momento la persona que está supervisando aquí que las personas están entrando, pues ya pueden ver si tiene o no tiene temperatura entre 38 y 41, ¿verdad? Es un paso de 1 segundo, debe de ser ahí un alto de 1 segundo, no porque la cámara detecta, no sé, en milisegundos detecta las temperaturas, pero la persona que está ahí no alcanza a ver si está pasando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, la cámara te va a tomar las temperaturas, pero la persona que está supervisando la entrada, no tiene esa capacidad, ¿verdad? Ningún humano tiene la capacidad que las cámaras tienen de detectar la temperatura. Lo ves a la persona, hace un alto de 1 segundo y en 1 segundo te está dando aquí en la cámara, esta es la parte óptica y esta es lo de 45 grados. Aquí puedes alcanzar a ver las dos ventanas. Aquí es muy buen ejemplo. Aquí está la ventana de la derecha y la ventana de la izquierda vista desde la cámara. Esta persona está en la ventana de la izquierda, se movió a la ventana. Bueno, aquí en este caso lo ponen en la ventana de la izquierda y entonces estamos tomando la temperatura desde la ventana de la izquierda. Y aquí te fijas, es nada más esta ventanita lo que estamos tomando. Entonces la persona entra por el pasillo del medio, por aquí, y la está tomando y por el pasillo del medio, te fijas, no estamos tomando la temperatura. Cuando llega al término del pasillo, se mueve hacia su derecha o hacia su izquierda y en ese momento tomamos la temperatura y ahí dura por 1 segundo y continúa su paso hacia la entrada. ¿Sí? Y ahí en ese momento es el punto. Y en la parte de abajo, aunque aquí no lo podemos ver en el video, en la parte de abajo tenemos que tener una marcación donde se hace ese alto por por una tachita, por 1 segundo que hace ese alto esa persona. Y pues ya en base a eso, pues ya entró a la planta. Entonces, de esta forma es como es muy importante que estemos la logística. Esto es muy importante nosotros para poderte ayudar a ti. Te pedimos siempre planos del lugar de toda la entrada para que veamos el plano de la entrada. Te pedimos videos de la entrada, de toda la entrada. Te pedimos fotografías y luego te pedimos que tengamos una reunión contigo por videoconferencia. La información previa que nos mandas es para que como si fuéramos ahí, pero pues ahorita hay que evitar ir, ¿verdad? Entonces, esta información nos permite que estar ahí como si estuviéramos ahí. Y segundo, tener la conversación contigo para ver la logística de cómo se va a mover tu gente.
¿verdad? Nos han pedido que midamos temperatura de entrada y de salida al mismo tiempo. Eh, Cada quien tiene sus ideas de sus formas de tener su temperatura. Lo importante es que podamos empatar lo que puede hacer la tecnología con tus necesidades y deseos, ¿verdad? No necesariamente todas tus necesidades y todos tus deseos la tecnología lo puede cumplir. Por eso es tan importante que tengamos esta información y luego esta reunión para lo que puede realmente hacer la tecnología lo haga y no tengamos unas falsas esperanzas en lo que nosotros queremos que haga y realmente la tecnología pues no lo hace, ¿verdad? Simplemente ¿por qué? Porque pues no lo hace. Entonces es muy importante que empatemos y estemos en esa igualdad, proviéndonos toda la información, planos, videos, fotografías, conversando contigo sobre la logística de la nueva forma que va a pasar la gente y en base a eso definamos dónde vamos a localizar la cámara o las cámaras, dónde vamos por dónde vamos a hacer los pasillos de las entradas, dónde vamos a crear las ventanas y de esa forma tengas tú la mejor experiencia que te puede dar esta tecnología. Nosotros tenemos el conocimiento, la experiencia y la sabiduría para hacer que tu experiencia de implementación de cámaras térmicas sea totalmente satisfactoria. Y en eso trabajamos. Y trabajamos antes, ¿verdad? Porque es muy importante que definamos claramente tus expectativas, ¿verdad? Que no esperes más de lo que la tecnología puede lograr. Bueno, pues hemos terminado. Espero que te quede claro de este caso de éxito y pues te podamos ayudar. Por favor, cualquier pregunta que tengas, haznosla saber. Aquí nos están haciendo algunas preguntas, con mucho gusto las vamos a contestar. ¿Cuál es la altura donde es recomendada? Eh, la altura recomendada es de 2 metros a 2,5. Eso es importante. Aquí lo vamos a poder ver. Aquí tenemos que ver el lugar, pero la altura recomendada de la cámara es de 2 a 2,50, ¿verdad? Entonces, esa es la altura, la altura recomendada. De 2 a 2,50. Aquí creo que lo tenemos en esta parte del video. Aquí está. En este caso lo tenemos a 2,43, ¿verdad? Pero pues va dependiendo de dónde lo vamos a situar, pero esa es la altura recomendada. Otra pregunta nos hacen, ¿cuáles las distancias las distancias que es recomendado medir? Puede medir hasta más metros, ¿verdad? Pero las distancias donde va a ser más fidedigna es entre 2 metros y 3 metros de distancia. En este caso, estamos midiendo a 2,1. Entonces, aquí estamos midiendo a 2,1. Tenemos dos lugares que estamos midiendo, el de la izquierda y la derecha, de 2,1. Entonces, ese es el lugar recomendado. ¿Por qué si tenemos más ventanas no las utilizamos? Muy buena pregunta. Podemos crear hasta 20 ventanas, ¿verdad? Podemos crear hasta 20 ventanas, pero las personas pues no pueden entrar volando al lugar, ¿verdad? No podemos meterlas volando. En el caso, por ejemplo, si vamos a medir maquinaria, o objetos en algún lugar definido, pues sí podemos crear ventanas y definamos ventanas, ¿verdad? Aquí realmente usamos unas 3, 4 ventanas a lo máximo. Va a depender de la logística que creemos contigo, pero pues simplemente no se puede porque cada ventana
en esa ventana, hasta el infinito de esa ventana, está tomando la temperatura. Tú tienes una ventana que creas en la cámara y tú estás creando y tú estás viendo hasta el infinito, bueno, hasta el infinito, hasta donde llegue, ¿no? 6 metros más o menos donde va a llegar y donde va a topar. Entonces, si si en esa ventana la cámara detecta una temperatura, te va a medir la temperatura, pero esa temperatura no necesariamente es de la persona y es de la cara, ¿verdad? Puede ser de los zapatos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí en este ejemplo que estamos aquí viendo, aquí está tomando la temperatura y tenemos la ventana. Supongamos que esta ventana tiene un grado de, estos son 45 grados, supongamos que estamos aquí midiendo 5 grados. No sé exactamente cuánto, pero midamos 5 grados y estamos midiendo de aquí por parte de enfrente, estamos midiendo desde su pecho, este cuadro que estamos viendo aquí, el pecho hacia acá arriba y hacia acá y aquí estamos midiendo. Entonces, atrás de su hombro y acá atrás de su hombro y lo que queda aquí arribita, estamos midiendo la temperatura. Y si atrás de esto, lo que la cámara está viendo hacia atrás, hay un objeto que tiene una temperatura entre 38 y 41 grados, lo va a medir. Lo va a medir porque es lo que está midiendo todo lo que hay en esta ventana. ¿Sí? Esto está midiendo todo lo que está midiendo. Esta ventana es lo que está midiendo. Y entonces aquí en la parte de atrás está midiendo eh, el, el, lo que haya detrás de ahí de los hombros de este cuadro, ¿verdad? Aquí tenemos este cuadro imaginario. Tenemos este cuadro imaginario y está midiendo la temperatura de toda la parte de atrás. Y si atrás hay un objeto que tiene una temperatura entre 38 grados y 41 grados, pues no la va a medir. Entonces, es por eso que es importante que creemos en este caso, como lo diseñamos para el cliente, en el carril del medio, que aquí lo podemos ver, el carril del medio, no estamos tomando la temperatura y cuando la persona llega aquí al, al carril del medio, se mete hacia la derecha o hacia su izquierda. Este es desde la vista de la cámara, está viendo desde la vista de la cámara. Esta es la derecha de la cámara y esta es la izquierda de la cámara. Entonces, en este caso, esta persona está a la izquierda de la cámara. Entonces, cuando lo está tomando y aquí se le aparece, ¿verdad? Por eso entra por en medio. Cuando ya está aquí, si tuviéramos otra ventana aquí, ya está y se mete hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en ese momento tomamos la temperatura nada más del pecho. ¿Por qué? Porque no nos interesa tomar la temperatura desde los zapatos hasta arriba, ¿verdad? Entonces, atrás de esta ventana no debe de ver nadie, no debe de ver nada ni nadie, porque si hay alguien, nos va a estar midiendo su temperatura y si mide de 38 a 40 grados, a 41 grados, esta persona nos va a alarmar cuando, y si vamos a ver aquí vamos a ver que atrás estaba el objeto, pero pues si lo queremos hacer rápido, y tenemos mucha gente entrando, pues nos tenemos que disciplinar a la forma, tenemos que disciplinarnos a entrar por en medio, entras hasta donde termina el pasillo, doy un paso hacia la derecha, en la derecha me tomo por un segundo la temperatura, la persona me vio y continúo, ¿verdad? Nos tenemos que disciplinar en el proceso que hagamos, en la logística que hagamos de los movimientos de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Este cliente está muy satisfecho porque primeramente platicamos con él, definimos la entrada, definimos todo y está realmente muy satisfecho, ¿verdad? Aquí me preguntan cuánto es el tiempo, cuánto mide. Más o menos podemos estar midiendo una persona yo diría una persona por cada 2 segundos, ¿verdad? Entonces tenemos entre
Entre 60 personas y 30 personas, yo creo que el promedio entra 45 personas por minuto. Ahora, esa capacidad no es tanto por la cámara. No, 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 no me confundas. No es por la cámara. La cámara te puede detectar tanta gente como tú quieras al mismo tiempo, ¿verdad? Pero no vas a poder tú identificar las personas. La persona que está ahí monitoreando, no, pues no es Superman, ¿verdad? No es una cámara, ¿verdad? Es una persona, entonces tiene que ver aquí y ya vio a la persona y ya dice, ah, sí, sí, pásale, y ya le hace la inclinación, la indicación pasa, ¿verdad? Un segundo. Entonces tienes un segundo a la derecha, otro segundo hacia la izquierda, un segundo hacia la derecha. También guardando tu sana distancia de 1.5 metros, también no vas apretujado, ¿verdad? Tienes que estar guardando la sana distancia, el 1.5. Entonces todos esos son factores que te va a dar entre un rango de, yo diría que de unos 30, ¿verdad? Con 30 personas por minuto, la persona que está ahí lo puede hacer, ¿verdad? 30 personas por minuto es muchísimo desde el punto de vista de las personas que tú quieres tener ahí, ¿verdad? Entonces, y de la capacidad que tiene la persona que está supervisando que las personas entren con. La persona no tiene más capacidad de 30 personas por segundo. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? Y lógico, entre los primeros días realmente la persona, si todo el mundo está muy confundido, por eso es importante la señalización digital para dar a conocer las nuevas normas, la nueva metodología, los nuevos procedimientos, que la gente a través de la repetición se discipline y podamos obtener. Yo diría que aproximadamente en una semana la gente ya agarró la disciplina, ya agarró la costumbre y como todo cambio, pues toma su tiempo en cambiarlo, pero yo creo que en unos 5 días de estar en la señalización digital informando el nuevo procedimiento, la nueva logística, toda la nueva información y que la gente lo practique, ¿verdad? Yo diría que en unos 5 días hábiles ya lo tiene. Bueno, pues si no tienes alguna otra pregunta, pues yo te pido que nos juzgues, por favor, que también lo hemos hecho. Dinos de 1 a 5 que también estamos haciendo este webinar, que también estamos transmitiendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra sabiduría. Para nosotros es importante sacarnos un 5 contigo. Nuestro objetivo es siempre ganar. Entonces, que nos saquemos un 5. Toda nuestra gente de Mercadotecnia ha trabajado arduamente para lograr este 5, pero dinos tu retroalimentación, hazte tus comentarios y dinos cómo nos calificas. Lo segundo, por favor, si necesitas que te ayudemos, con mucho gusto te podemos ayudar. Aquí estamos tenemos ya muchos casos que con éxito estamos trabajando. Dinos cómo te podemos ayudar. Lo importante, mándanos los planos, mándanos videos, mándanos fotos. Entre más nos mandes, mucho mejor. Tengamos una reunión por videoconferencia, veamos el lugar, veamos la logística y ya en base a todo eso, pues ya te podemos presentar a ti una solución que satisfaga tus necesidades y tus deseos, donde la tecnología realmente cumpla con estas necesidades y estos deseos. Ten la seguridad que haremos todo lo que está en nuestras manos para cumplir tus necesidades y tus deseos dentro de lo que la tecnología lo permite, ¿verdad? No queremos de más, no queremos de menos, simplemente lo que la tecnología lo permite es lo que queremos entregarte, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Hay cosas que no puede hacer la tecnología. Y pues mi nombre es Arturo Mendoza Larios. Nuestro teléfono de la Ciudad de México es el código de área del país 52, el código de área de la ciudad 55, el número local 12040430, nuestra extensión la 101, nuestra página tdm.com.mx. Te invito a que te suscribas a todos nuestros canales. Mi correo electrónico arturo@tdm.com.mx, mi Skype arturo.tdm.com.mx. De Juárez al mundo. Muchas gracias por estar con nosotros.